El Espectador publicó esta imagen de Cepeda y María José Pizarro mientras escribía: comenzaron los pretextos, arrancó puja para reducir salarios de congresistas. Así quien solo viera la imagen creería que tanto Cepeda como Pizarro fueron quienes estuvieron en contra de reducir los salarios, pero cuando entramos a leer su artículo nos dimos cuenta que son los de la oposición los que ya están tratando de hundir el proyecto de ley que busca reducir hasta el 50% el salario de los legisladores, así que esta publicación pareció malintencionada. De hecho, así lo denunciaba Esmeralda Hernández. Bueno, de nuevo salimos de la Comisión Primera del Senado. Por tercera vez se aplaza el debate del proyecto de acto legislativo que busca la reducción del salario de los congresistas, proposiciones para bajarlo en el orden del día, incluyendo una proposición de la senadora Paloma Valencia. Hasta ahora se logra, después de 3 sesiones, aprobar el orden del día. Esperemos que en la siguiente por lo menos se pueda instalar el debate. Recordemos que esta es una reforma constitucional que requiere celeridad en el trámite, porque o si no ponemos en riesgo el proyecto de que se hunda por tiempo. La razón, no quieren que les toquen el bolsillo. Lo mismo pasó en 2019. Blue Radio tituló: uso mi salario para trabajo social, pago refrigerios y transportes. María José Pizarro. Lo que no colocaron en ese titular fueron las palabras de Pizarro al final de la entrevista, quien dijo que sí estaba de acuerdo con la reducción del salario. Pero ahora sí rapidísimo, porque aunque yo estoy de acuerdo hay argumentos populistas sin duda, pero es que voy a cabalgar sobre los mismos argumentos que ustedes dos acabaron de ofrecernos. Ustedes son los representantes de un pueblo. Es más, están invitando a que el pueblo sea cada vez más conectado y esté cada vez más conectado con el Congreso. Ustedes son los representantes. ¿Ustedes no creen que deberían entonces ganar lo mismo que la gran mayoría de ese pueblo? Yo estoy de acuerdo. ¿Un salario mínimo? A ver. Es más, si nos vamos al proyecto de ley 097 presentado por JP Hernández, por el cual se modifica el régimen salarial de los congresistas, veremos que María José Pizarro sí firmó el proyecto, algo que no hicieron María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín, Carlos Meisel ni Honorio Hernández, personajes de quien sospechosamente JP Hernández no ha puesto ninguna queja, a pesar de que Paloma Valencia dijo en 2022 que no firmó el proyecto, que Pizarro sí, porque supuestamente su proyecto era superior, pero era tan superior que hasta el día de hoy no ha servido para nada. Yo recibí la gentil invitación del senador JP a firmar su proyecto y no lo firmé por una razón, querido presidente, y es porque yo considero que el del Centro Democrático es un proyecto superior en todos los sentidos. Primero, y se lo tengo que decir aquí públicamente para que quede constancia de este tema, el Centro Democrático lleva 3 legislaturas presentando los proyectos relacionados con el salario. Pues bien, el pasado 25 de marzo esto publicó Pizarro. Hace 8 días los congresistas se negaron, duraron 2 horas discutiendo por una proposición que yo presenté para pasar en la reducción de los salarios de congresistas al primer punto en el orden del día. 2 horas después de decir que se tenían que respetar los acuerdos de la comisión, pues negaron esa proposición. Hoy 2 horas y media, casi 3 horas discutiendo sobre entonces si es válido que ellos modifiquen el orden del día. Lo cierto es que los congresistas se niegan a avanzar en la discusión sobre la reducción de salarios y van a sacar todo tipo de argumentos. Por ejemplo, que si no es para las demás ramas del Estado. Lo cierto es que han hundido ese proyecto más de 12 veces, 24 veces, precisamente con el argumento contrario. Y van a decir entonces que hay un conflicto de intereses, que es el mismo argumento. Lo cierto es que hay un filibusterismo, que es la técnica para obstruir las discusiones en el Congreso de la República. Y que sepan los colombianos que aunque les niegan todo tipo de derechos, pero aquí son capaces de disminuir un poco sus privilegios. Pero además me amenazan antes de la discusión. Me amenazan con la técnica que han utilizado de manera recurrente, y es tergiversar mis palabras, coger mis palabras, tergiversarlas para presentar un argumento falaz. Eso se llama violencia política. Yo pedí en la denuncia que presenté, en la queja que presenté en la Comisión de Ética, que nunca va a prosperar porque el senador Pulido es el presidente de la Comisión de Ética, una orden de alejamiento de ese señor hacia mí. No quiero que ese señor se dirija a mí por fuera
del debate parlamentario. Porque lo único que hace es violentarme, lo único que hace es gritarme, lo único que hace es tergiversar mis palabras, lo único que hace es presentar argumentos falaces para argumentar su violencia, para justificar su violencia, y no es la primera vez. Por esta razón, J.P. Hernández publicó desde el 2019 que no se querían bajar el salario, a decir que hoy sí se quieren bajar el salario. María José Pizarro no solamente se opuso en el 2022 a mi proyecto de ley, sino que yo quiero que los colombianos miren esto. Año 2019. Esto es en el medio Blue Radio y el titular dice: la congresista, refiriéndose acá a María José Pizarro, se declaró en contra de la propuesta de reducir el salario de los congresistas. Lo cierto es que los congresistas se niegan a avanzar en la discusión sobre la reducción de salario. No le diga a los medios que los congresistas de esa comisión no se quieren bajar el salario, porque no es cierto. La única que no se ha querido bajar el salario durante años ha sido usted, y yo voy a demostrarlo hoy con pruebas. Unas semanas antes de las elecciones del 13 de marzo del 2022, el pacto histórico le prometía esto a los colombianos. Última hora. Baja el salario de los congresistas. Por iniciativa del Pacto Histórico, los salarios de los congresistas son reducidos. Este 13 de marzo, a Senado y Cámara, marca pacto. Comienza el cambio. Y ahora nuevamente el pacto histórico sale a prometerle a los colombianos lo que casi 4 años atrás le prometió en campaña. Ustedes saben yo que hice una vez, me posesioné como senador de la República, radicar mi proyecto de reducción de salarios. No lo dejé para campaña del 2026, lo radiqué unos días después de posesionarme. María José Pizarro estuvo presente en un almuerzo del pacto histórico, y en ese almuerzo, cuando yo estaba presentando mi proyecto de ley, se levanta la senadora María José Pizarro de una manera muy efusiva a manifestar que ella estaba en contra de la reducción de salarios, porque el salario, según ella, no le alcanzaba, porque tenía pues una familia por mantener. No solamente se opuso en el 2022 a mi proyecto de ley, sino que yo quiero que los colombianos miren esto. Año 2019. Esto es en el medio Blue Radio y el titular dice: la congresista, refiriéndose acá a María José Pizarro, se declaró en contra de la propuesta de reducir el salario de los congresistas. Y ahí, desde el 2019, María José Pizarro en contra de bajarse el salario. Así como lo dijo en el 2022, que el salario no le alcanzaba, así como en el 2022 me dijo que ella defendía el salario de los congresistas y que no se lo podía bajar, así mismo lo decía en el 2019, que porque supuestamente lo usa para refrigerios y transporte. De inmediato los medios le hicieron eco. JP desenmascaró a Pizarro por su postura sobre la reducción del sueldo de los congresistas. El salario no le alcanzaba, pero no lo hicieron con la respuesta de Pizarro. No más tolerancia con el matoneo y el terror psicológico de JP Hernández. Mis palabras al tergiversador y promotor de mentiras. Yo creo que lo que estamos es ante un tergiversador profesional. Lo que hace el senador siempre es utilizar las palabras, tergiversarlas, editar rostros, editar caras, editar palabras y coger las palabras de uno a su acomodo. Esa es la realidad. Así que quien miente, senador, es usted. Pero como usted es el dueño de la verdad, parece ser, usted es un juez y se cree con el derecho de juzgar a todo el mundo si no actúa como a usted le conviene o como usted quiere. Y que parece ir por la vida con el terror psicológico por delante. Pues decirle varias cosas. Lo mismo que dice el presidente Gustavo Petro en ese video que usted proyectó, ha sido mi posición desde el principio. Uno debe, por supuesto, que los congresistas, y así ha sido mi actuar desde el primer momento, los congresistas no solamente tienen un salario muy superior, sino que quienes menos ganan tienen un salario muy inferior. Y ese fue el primer argumento que presenté en mi ponencia. Lástima que usted no escuche.
precisamente en esa reunión le dije, aquí se tendría por un lado que regular el cabildeo, y que subir el salario mínimo de los colombianos para ir también equilibrando la cancha. Y por eso no solamente firmé su proyecto de ley, senador, sino que además lo voté positivo, y siendo la vicepresidenta del Senado de la República, lideré las discusiones en el Senado de la República para que esto pudiera ser, para que su proyecto, el suyo, no en un acto de mezquindad como los suyos, los que le caracterizan a usted, sino en un acto de coherencia y de conciencia, pudiera seguir su trámite hacia la Cámara de Representantes. Y lo defiendo hasta hoy. Por eso este gobierno subió como nunca antes, por lo menos en muchos años, el salario mínimo de los colombianos. 16% el primer año, 10% el segundo, 9,52% el tercer año. Y además de eso, en la reforma tributaria de este gobierno se gravaron los altos salarios. Y por eso cada uno de nosotros está pagando impuestos más altos por la reforma tributaria de este gobierno. El problema, senador, es que si no es su proyecto y si no es su rédito político, entonces no sirve, no conviene. Esa es la realidad, senador. Y usted puede mostrar ahí, llenarse de figuritas. Vaya usted a esa misma entrevista de Blue, al final, no a la tergiversación de mis palabras, ni al titular de Blue. Vaya a mi entrevista y al final de la entrevista dice: estoy de acuerdo con la rebaja de los salarios de los congresistas, y así lo he votado cada vez que he tenido la oportunidad. Lo cierto es que su proyecto yo lo voté positivo y lo firmé a pesar de sus mentiras y de su matoneo. Y no solamente a mí, a todos los congresistas del Senado de la República. Y durante 24 veces este Congreso de la República ha hundido este proyecto de ley, 24 veces. Y a eso me refería. Dije congresistas. A buen entendedor, pocas palabras, pero como lo suyo es tergiversar, como lo suyo es el matoneo, como lo suyo es coger las palabras que uno dice a su acomodo y editar videos para las redes sociales, porque ese es su actuar cotidiano en el Congreso de la República, porque usted lo que quiere con nosotras es que seamos calladitas y sumisas. Y no, señor, yo no vine aquí a callarme ni a someterme a nadie, y menos a usted. Y que le quede bien claro, senador, yo de usted, y lo digo aquí públicamente como lo hice en la queja que puse en la comisión de acusaciones que usted preside y por lo tanto nunca va a prosperar, le exijo que no se vuelva a dirigir a mí ni acercarse a mí, a no ser de que sea en el debate parlamentario, que es el único espacio de interlocución que puede y debe haber entre usted y yo. Pero lo cierto de acusaciones, de ética, tiene usted razón, de ética. Usted preside la comisión de ética y es el congresista con más quejas. Pero lo cierto, senador, es que mi actuar ha sido transparente. Yo defiendo mis principios con coherencia. Todos mis colegas lo saben. Quienes llevan aquí conmigo muchos más años que usted saben que soy una mujer de principios. Y se lo pueden decir a usted. Puede mostrar eso. ¿Por qué no les muestra también el final de la entrevista, donde está muy clara mi posición? Y lo que rige, senador, por encima de los titulares, es mi actuar en el Congreso de la República y mis votaciones en el Congreso de la República. Yo he votado que sí. Por favor, vaya y busque usted mismo la verdad. Vaya usted y mire
pero su proyecto, senador, yo lo voté positivo, y si no hubiera sido porque yo estaba presidiendo la plenaria en el Senado de la República, ese proyecto no habría pasado y usted mismo lo admitió.